Marcelina Mato de Turner. Es también considerada la primera novela indigenista de América Latina, ya que denuncia los abusos y crímenes cometidos por las autoridades políticas y eclesiásticas contra las familias indígenas que vivían en la pobreza y el desamparo de la justicia. Esta historia transcurre en un pueblo imaginario llamado Quilla a finales del siglo XIX, donde las principales actividades económicas que realizaba el pueblo eran la minería y el comercio de lana de alpaca. Las autoridades estaban representadas por el gobernador, que permitía los abusos y humillaciones de los indígenas, permitiendo que los comerciantes laneros fuerzan a los indios a contraer deudas anticipadas por el reparto. También tenemos al cura, que ordenaba a las mujeres realizar la mita, en donde la mayoría de ellas eran violadas, y además este cobraba el derecho de entierro de los fallecidos. El indio que no tenía dinero para el pago, ¿qué hacía? Le embargaba sus cosechas hasta que pueda pagarla con los intereses. Bajo este escenario es donde se realiza esta historia, que a continuación les comentaré. Marcela acude a la casa de Lucía de forma desesperada y entre lágrimas le pide ayuda para su esposo y sus 2 hijas, porque llegaba el día del pago a los laneros y no tenía dinero como para pagar la deuda. Ella le dice que su esposo trabajaba de día y de noche y lo que ganaba solamente le alcanzaba para poder sobrevivir, y que su cosecha había sido embargada por el cura para el entierro y los restos de su suegra. La bondadosa Lucía le promete hablar con las autoridades del pueblo. Ella invita a su casa al cura Pascual y al gobernador don Sebastián Pascual, a quienes les dice que en nombre de la religión cristiana den por terminada la deuda que pesaba sobre la familia Yupanqui. Ellos, al escuchar esto, se rehúsan y le dicen que la costumbre es ley y que nadie los sacará de su costumbre. Después, ambos se dirigen a la casa de don Sebastián Pancorbo y se reúnen con 8 amigos y comentan lo sucedido en la casa de la señora Lucía. Le dicen que unos indios caimanos y tramposos no quieren pagar la deuda y que con eso pretenden destruir las costumbres que reparto, la mita, los pomos y otros. Estefano, quien estaba allí, grita que no consentirán eso. Don Sebastián, con voz altanera, dice que van a poner remedio a las malas enseñanzas de aquellos que no quieran pagar la deuda y que van a votar a los forasteros, y también van a votar a aquellos forasteros que no apoyen las costumbres ancestrales, ya que ellos son hijos del pueblo, pero ellos olvidaron que también los marín eran hijos del pueblo. Llegado el día del cobro, Juan Yupanqui corre a la casa de Lucía, se arroja a los pies de esta y entre sollozos y apenas que puede hablar, le dice que el cobrador se ha llevado a su hija, pequeñita, la que tenía 4 años. Marcela, al escuchar esto, quien estaba en la casa de Lucía, se abalanza sobre los pies de ella y le dice: misericordia, señor Hacha, el cobrador se ha llevado a mi hijita por no encontrar la lana. De pronto, en la casa de Lucía aparece su esposo, don Fernando Marín, quien es un minero en ese pueblo que había ido allí porque tenía acciones en la mina, y le dice Lucía a su esposa que por favor ayuden a esta pareja india porque le habían arrebatado a su pequeña hijita y se la habían llevado para la venta. Fernando le pregunta a Juan Yupanqui si sabía dónde se le había llevado el cobrador, y este le responde que sí, que se le habían llevado a la casa del gobernador don Sebastián. Entonces le dice que lo acompañe y
gobernador don Sebastián Pancor, le exige que devuelvan a la niña que habían tomado como rehén por una deuda y que sea castigado el autor del delito. El gobernador le explica a Fernando que esto es un ardid para obligar a pagar la deuda de 2 quintales de lana que debe el indio Juan Yupanqui. Fernando entonces le responde: a mí me han asegurado que esa deuda proviene de 10 pesos forzados que le dejaron en su choza el año pasado y ahora le quieren obligar a pagar 2 quintales de lana valorizados en 120 soles aproximadamente. El gobernador le dice que eso es costumbre y es un comercio ilícito y le aconseja a don Fernando no meterse en dichos problemas y no apoyar a los indios. Además que el dinero es de su amigo Claudio Paz. Fernando, por su parte, firma una garantía para poder recuperar a la niña y Juan se lleva a la pequeña Rosalía. Por otro lado, Lucía, quien estaba en su casa con Marcela, le pregunta cuánto debían al cura y ella le responde que 40 pesos por el entierro de su suegra. Y Lucía le dice que por esto que han embargado tu cosecha de papas. Ella le dice que no, que era por los intereses, y Lucía le entrega los 50 pesos para que vaya a cancelar la cura. Marcela se dirige a la casa parroquial junto con su preciosa hija Margarita. Al llegar a la casa parroquial, besa la mano del cura y le enseña a su hija que haga lo mismo. El cura queda mirando a la muchacha y le dice a Marcela que ya está lista para que la coloque al servicio de la vida. Marcela le responde que venía a pagar los 40 pesos del entierro de su suegra y que quede libre la cosecha. El cura le responde: ¿con qué plata tenemos? ¿Con quién habrás dormido anoche? Y le pide que le diga de dónde había sacado el dinero, obligándola a ella a que cuente. Entonces Marcela le dice que la señora Lucía le había prestado, a pesar de que Lucía le dijo que no contara que ella había dado el dinero. Posteriormente, la familia Yupanqui se reúne con la familia Marín y cuentan todo lo ocurrido y les agradecen a ellos por ser sus salvadores. Pero el cura y el gobernador habían quedado llenos de envidia y odio, los cuales junto a sus amigos tramaron asesinar a los Marín, poniendo en idea un plan. Por la noche, alguien gritaría, como si delincuentes hubieran llegado al pueblo, a robar a la iglesia llevándose a la Virgen Milagrosa, y que los ladrones se habían refugiado en la casa de los Marín. Así, los cómplices del cura y el gobernador podían entrar y darle muerte a los Marín. Llegado el 5 de agosto, a medianoche, sonó la campana que llamó al vecindario al asalto y comenzaron a llover piedras y balas sobre la casa de los Marín. Voces bárbaras que hablaban en castellano y de hecho decían: forasteros, ladrones, mueran, guaquichuy, matarlos. Entonces Fernando y Lucía, al escuchar esto, saltaron de su lecho. Pero los capataces que tenían en casa protegiéndolos habían huido porque comprendieron que el ataque era allí. Fernando, al ver esta situación, cogió su rifle provisto de municiones Remington y Lucía, angustiada, le pide que huyan, a lo que él le responde que todas las entradas de la casa ya estaban tomadas por la gente. De improviso escucharon voces que venían para ayudarlos, con
palos, piedras y antorchas. Eran los Yupanqui, es decir, Marcela con Juan. Pero lamentablemente una bala le cayó a Juan Yupanqui y lo mató. Y otra bala le cayó a Marcela, a quien dejó gravemente herida. Asimismo, llegaron en defensa de los Marín el joven Manuel y doña Petronila, quien, al ver todo ese tumulto, el joven Manuel, empezó a decir: atrás miserables, acá no hay tales ladrones, aquí hay gente honrada. Y empezaron también a la vez a reconocer los muertos y heridos que habían allí. Entre ellos, Marcela, que fue llevada a recibir asistencia medicinal. Marcela pasó unos días bajo el cuidado de Lucía María y, no recuperándose antes de fallecer, decide contarle un secreto y le pide también que cuide a sus hijas para que no queden como aves sin nido. Lucía promete que vivirá en su casa y ella será como su madre. Ese día también en casa se encontraban el joven Manuel y Petronila, los que conocen a Margarita, y el joven Manuel queda prendado de ella. Por otra parte, Manuel se dedica a investigar lo sucedido y descubre que los autores intelectuales del asalto son el cura Pascual, su padrastro, el gobernador don Sebastián Pancorbo, y sus amigos. Él va y le cuenta a su madre acerca de sus investigaciones y le dice que buscará también librar a su padre como gesto de gratitud por haberlo criado. Estefano Benítez, por su parte, también reúne a los suyos en su casa y acuerda culpar de todo al campanero Isidro Champi, quien no sabía nada del plan. Al mismo tiempo llega al pueblo el coronel Bruno Paredes, quien es el subprefecto, y enterado de todo lo que sucedía, decide ayudar a sus amigos. Ordena al gobernador don Sebastián que haga un oficio para que puedan capturar al indio. Es así que Estefano sale contento y feliz a buscar al alguacil para prender al campanero Isidro Champi, sin esperar realmente una orden escrita y oficial. Cuando Fernando y Manuel se enteran por la misma Martina, esposa del campanero Isidro, de que éste había sido encarcelado, se indignaron y entonces le ofrecieron sacarlo de la cárcel y recuperar también su ganado pagado. Fernando decide escribir a su amigo Federico Guzmán y contarle todo lo que había sucedido aquel día. Asimismo le pide que intervenga la autoridad política para salvar al campanero Isidro, ya que en el pueblo el juzgado no administraba justicia, y también le menciona quiénes eran los verdaderos culpables de lo acontecido el día 5 de agosto. Fernando pide a Manuel que también se encargue de los trámites para liberar al campanero durante su ausencia, porque él viajaría a Lima junto a su esposa Lucía y sus dos hijas adoptivas, Margarita y Rosalía. Fernando también le dice a su esposa Lucía que dará un banquete de despedida a sus vecinos y que los comprometerán para que puedan los vecinos ayudar al campanero Isidro. Al día siguiente será el banquete. Todos los invitados son recibidos de manera cordial. Entre los que llegan son
Estefano Benítez, don Sebastián Pancorbo con su esposa Petronila Escobedo y Verdero. Finalizada la reunión, ya por retirarse ellos, llegan unos hombres armados al mando del teniente López, quien le dice y se dirigen a don Sebastián diciéndole que estaba detenido. A su vez, el teniente López nombra a Estefano Benítez, a Pedro Bermejo, a Pedro Escobedo y a Hilario Verdero, y le dice que también ellos estaban presos. Benítez grita de forma colérica: don Fernando nos ha tendido una trampa. Fernando le pregunta al teniente coronel que quién había dado la orden, y él le responde que la autoridad política había hecho esto, que había emitido una resolución judicial. Una vez preso, el gobernador, su hijo Manuel, presenta un recurso de sección y de personería para que pueda salir libre, además de otorgar una fianza a favor de este y del campanero Isidro. De esto le informa a su madre, quien le dice que ya debería también de ir en busca de la familia Marín a Lima y pedir la mano de Margarita a don Fernando. Y a su vez debería de revelar el nombre de su verdadero padre para que Margarita nombre en él al hijo del verdugo que había asesinado a sus padres. Entonces, Fernando se dirige a Lima y se reúne con... entonces, Manuel se dirige a Lima y se reúne con los Marín. Le cuenta a don Fernando que había liberado al campanero Isidro, y entonces don Fernando le pregunta: ¿y quién liberará a toda la raza desheredada? A lo que Manuel le responde: habrá que preguntarle a todos los peruanos. Al día siguiente, Manuel visita nuevamente la casa de los Marín, le confiesa su amor a Margarita, le dice a don Fernando que ha venido a pedir la mano de ella y que su verdadero padre es el antiguo obispo de Quilla, Pedro Miranda y Claro. Al escuchar esto, los esposos Marín quedan atónitos y revelan el verdadero secreto a Margarita, diciéndole que su padre es también el obispo Pedro Miranda y Claro. Al escuchar esto, los dos hermanos exclaman: mi hermano, echándose a Margarita a llorar